¿no? De Adobe. Pueden ver que este también tiene un formato un tanto arcaico. Vean, no tiene los... Entonces, a ver si este lo alcanzo. Nada más es cosa de cambiar el formato. No tiene su resumen de entrada. Su índice viene aquí. Todavía estaba experimentando, ¿no? Pues bueno. Ok, les comentaba esta fórmula. ¿Qué significa este índice? Bueno, este índice significa nada más. Vamos a calcular la primera asíntota. Ok. ¿Cuántas asíntotas vamos a calcular? Lo que me indica el orden relativo. Vamos a pensar que tengo un orden relativo de 3. Eso significa que tengo un sistema con 3 ceros infinitos. Son los que tengo que buscar. Son los que tengo que alcanzar. 3 ceros infinitos. Ok, ahora, estos ceros infinitos los voy a calcular, digo, estas trayectorias que me llevan a esos ceros infinitos las calculo una por una. La primera trayectoria la calculo con el índice 0. La segunda trayectoria con el índice 1. La tercera y última trayectoria la calculo con el índice 2. ¿Por qué si son 3 trayectorias nada más llego hasta el 2? Pues porque no empecé con la 1, no empecé con el índice 1, sino con el índice 0. 0, 1, 2. O sea, 3 trayectorias. Por eso es que el índice siempre va a empezar en 0 y va a terminar 1 antes que el orden relativo. Si mi orden relativo es 1, ¿en dónde termina? En 0. Es decir, nada más calculo una trayectoria. La del índice 0. Si el sistema es de orden relativo 6, voy a calcular 6 trayectorias. Pero mi índice nada más va a llegar hasta el orden relativo 6 menos 1. Es decir, va a llegar hasta 5. Y empezaríamos a contar desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 son 6 índices. ¿Ok? Bien, aquí algunos se pierden. Y la ventaja con esto, vamos a ver al final de la aplicación de esta regla, que poco tiene que ver si este índice nos pasamos. Es decir, en lugar de calcular, no sé, si el orden relativo es 3, en lugar de calcular 3, calculamos 4 o 5. Vamos a ver que eso no influye, no tiene problema, nada más nos trabajamos de más. Pero calcular de menos, eso sí es muy grave. ¿Sale? Bien, estos parámetros son los mismos tanto para la fórmula en beta, para el dominio directo, que para gamma, que es en el dominio complementario. Nuestro algoritmo, el algoritmo, bueno, que desarrollamos, pues es llevar el circuito a la forma KPZ. Es muchísimo más fácil trabajarlo ahí, aunque vamos a ver que en realidad esto nos sirve de muy poco para esta regla. Vean que la fórmula no depende de los polos ni de los ceros. Depende nada más de qué relación hay entre el número de polos y el número de ceros. De eso sí. Pero no de dónde están ubicados los polos y los ceros. Por eso digo que al llevarlo a esta forma es nada más para contar el número de polos y el número de ceros. Determinar el orden del sistema, el orden n, el número de ceros explícitos para calcular el orden relativo. Hay que tomar todos los modos de control. No porque tengan multiplicidad 2 o superior van a ignorarse. No, se deben tomar todos y cada uno. Y aplicamos las reglas, las fórmulas 1 y 2 para los ángulos beta y gamma y variando el índice desde 0 hasta n menos m menos 1, es decir, hasta el orden relativo menos 1. Muy bien, ¿qué hay que considerar? Bueno, aquí ya tiene el formato de post-it. Vamos a ver, ¿qué hay que considerar? Vamos a hacer un resumen al terminar la regla de todos los trucos.
Puede no ser en este formato, el formato que ustedes quieran. Ya les comentaba que si tienen, por ejemplo, una matriz, una impresora de tinta, pues esto va a consumir un montón de tinta, ¿no? No tiene ningún caso. Tal vez esto valga la pena no tenerlo impreso o imprimirlo por excepción, o sea, a lo mejor en la papelería, algo que no resulte tan oneroso. Pero bueno, ya ustedes deciden. Bien, vamos a ver qué trucos se recomiendan a considerar. Primero, el centroide es el inicio de las asíntotas para los dos dominios. Es decir, a partir del centroide voy a trazar las rectas. Ya tengo un punto determinado, entonces a la recta solamente tengo que definirle un ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación me lo entrega cada caso en estas fórmulas. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir del centroide yo trazo la asíntota. Ahora, cuando el orden relativo es 0, que es cuando no existe el centroide, de la misma y por la misma razón, tampoco puedo calcular las asíntotas. Es como si yo tuviera un observatorio dentro de un hangar de avión. O sea, ¿qué voy a ver? No voy a ver nada. ¿Por qué? Porque no hay ceros infinitos que ver. Así pues, si el centroide no existe, las asíntotas también carecen de sentido calcularlas. Al final de las asíntotas están los ceros infinitos. Entonces nos vamos a ir acercando a estas trayectorias de manera asintótica, poco a poco. En general, la asíntota no es parte del lugar geométrico, ¿eh? Es como el centroide. Son rectas de referencia. Las trazamos igualmente en azul y rojo para distinguir cada caso, a qué casos se relacionan, pero no significa que pertenezcan al lugar geométrico. ¿Sí? El último punto de la asíntota que coincide en infinito, ahí es donde están los ceros. Entonces, de toda la recta, en general, dos puntos sí pertenecen al lugar geométrico. El centroide, que está en el eje real, y el infinito, que es donde está el cero infinito que se está buscando. Puede haber casos que incluso ninguno lo sea. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si el centroide cae en un cero explícito? El cero nunca es parte del lugar geométrico, entonces el centroide y la asíntota en ese punto no pertenece al lugar geométrico. Y si consideramos que la coordenada infinita jamás se alcanza, pues entonces la asíntota jamás toca el cero infinito. Me dice dónde está, lo señala, pero no lo toca. Entonces, estrictamente hablando, es probable que solo el centroide de la recta, de toda esta recta, solo el centroide sea parte del lugar geométrico. Pero eso si el centroide no cae en un cero explícito. Es por eso que en general decimos que solamente el último punto pertenece al LGR, pero eso vamos a ver si realmente lo toca, ¿no? Bien. Las trayectorias asintóticas son trayectorias que apuntan a ceros infinitos, ¿sí? Y el LGR se acerca de manera asintótica a esta trayectoria. De ahí viene el nombre de esta regla. Se trazan dos juegos de asíntotas, siempre dos. Uno para el dominio directo y otro para el dominio complementario. En ambos casos se calculan tantas asíntotas como lo indique el orden relativo. Una asíntota se ve más o menos así. Sobre el eje real trazo mi centroide y sobre ese centroide o sobre el eje real identifico un ángulo de la asíntota y la trazo de manera con una recta y que apunte hacia un cero infinito. Así es como se ve. ¿Sí?
la asíntota no es una curva que deba seguir el polo, es decir, el polo no viaja a esta y se sigue por ahí, no. Se va acercando a esta trayectoria poco a poco. Pues bueno, estos son los trucos que tendríamos nosotros que considerar para la regla 3. Bueno, aquí hay un espacio para que ustedes escriban sus trucos. Y bueno, ya tendríamos nosotros que pues ya podríamos entrar a los ejemplos, ¿no? Solamente dos puntos para terminar de convenir el trazado de las asíntotas. Bien, nosotros vamos a trazar las asíntotas, a diferencia del LGR, con una línea interrumpida. Vamos a respetar la nomenclatura de color, en el azul para las que pertenecen al dominio directo y en rojo para el dominio complementario, pero las asíntotas con línea interrumpida. Hay ocasiones en que las asíntotas van a coincidir con los ejes. En particular, con el eje real siempre van a coincidir, al menos una de ellas. Entonces, lo que voy a hacer yo es, no tiene caso trazar dentro, o sea, sobre el mismo eje, porque pues no se ve, no se van a apreciar. Entonces, lo que se hace es que se traza de forma paralela, únicamente cuando coincide con el eje de las abscisas o de las ordenadas. Trazo una línea paralela interrumpida, muy poco desviado de ese eje, ¿sí? Y se hace únicamente con fines ilustrativos, ¿sí? Entonces, en el caso de las abscisas, se traza una línea por encima del eje, y en el caso de las ordenadas, una línea que es paralela, pero que está a la derecha del eje vertical. Muy bien, esas son las consideraciones que nosotros vamos a tener para el cálculo de estas asíntotas. Muy bien, les voy a pedir de tarea que lean toda la primera parte del documento, generen ya su apunte para esta regla, la regla número 3, cálculo de las asíntotas, y si quieren pueden adelantarse, empezar a estudiar estos ejercicios, como sea el día de mañana, empezaremos a ver ya el ejemplo número 1 de esta regla número 3. Muy bien, ingenieros, pues si no disponen de nada más, vamos a dar por terminada nuestra clase. Ya ustedes los veo aquí entonces el día de mañana para preguntar por las dudas de la regla número 1, eventualmente darla por terminada y sí, de la regla número 2, ¿verdad? De la regla número 2 para darla eventualmente por terminada y empezar ya con el ejemplo de la regla, el primer ejemplo de la regla número 3. ¿Sale, ingenieros? Muy bien, ingenieros. Bueno, pues es un gusto verlos. Espero que estén bien. Cuiden mucho. Cuídense.